Bueno, entonces estamos con el tema del templo. En Ezequiel vimos que la gloria del templo se fue. Entonces, otra cosa que tenía que hacer el Mesías, además de unir las tribus, era que la gloria de Yahvé retornara al templo. Entonces tenía que purificar el templo. Ahí vemos entonces a Jesús con su látigo, ¿verdad? Sacando a los mercaderes y diciéndoles, la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Va, lo tenemos en los sinópticos y en el Evangelio de Juan. Es decir, Jesús une las tribus, Jesús purifica el templo. Tenemos la otra característica. Entonces, con esa purificación del templo, la gloria de Yahvé regresa. Pero acuérdense que con el diálogo de la samaritana le pregunta a Jesús que dónde hay que dar culto a Dios. ¿Por qué? Porque con todo ese tema de las separaciones y de los imperios se había separado el norte del sur de Palestina. O sea, el sur era Judea, Jerusalén, y el norte Samaria, Samaritana. Que diga Samaria, Israel. Entonces, como el rey miraba que todos los samaritanos iban al templo de Jerusalén, decidió que iba a hacer un templo ahí, mejor hizo dos, Siquem, Betel y Siquem, que eran los dos templos. Entonces después los judíos les decían que ellos eran paganos porque en ese templo no estaba Yahvé. Entonces la pregunta de la samaritana tiene un fondo histórico. ¿Dónde debemos dar culto a Dios? Tiene toda una fuerza histórica. Como todas las preguntas que le hacen a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué debo de hacer para cumplir los mandamientos? O sea, para estar bien con Dios. Todas esas preguntas no son así nada más por ocurrencia. Era porque ellos tenían muchas leyes, muchas normas, y ellos querían saber qué era lo más importante. Entonces la samaritana tiene esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde hay que dar culto a Dios? Y entonces Jesús ya no va a decir ni siquiera que en Jerusalén. Ya Jesús va a decir, llegará el día en que el culto será en espíritu y en verdad. Y bueno, porque ya ustedes aquí se van a dar cuenta de que Jesús, justamente cuando dice que destruyan este templo y yo lo voy a construir, es que él se está refiriendo, dicen los apóstoles después, a su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que Él es el templo de Dios. ¿Y qué va a decir Pablo con nosotros? Que nosotros por el bautismo somos templo de Dios y que llevamos ese tesoro en vasijas de barro. Ahí va la línea. Eso es lo que ustedes tienen que encontrar en los profetas, esa conexión hasta llegar a nosotros, para que vean que el tema del cristianismo, por eso se dice, el cristianismo es una religión histórica, porque va fundamentada en hechos históricos que se pueden conectar perfectamente. Entonces, esa es la segunda intervención, la gloria del nuevo templo. Pues ya Jesús lo purificó. Eso lo estamos viendo a Ageo. Y la tercera intervención es la oblación digna, o sea, lo que da el diezmo. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún tema de retribución que yo voy a dar y me van a devolver. O sea, que la teología de la prosperidad no está aquí, si ustedes se notan bien eso. ¿Por qué Jesús cuando va al templo y ve a aquella ancianita que echa 2 monedas? Y entonces él la elogia porque dice, esta señora dio todo lo que tenía. ¿Y qué dio? 2 monedas. ¿Verdad? Y ahí se mira, los demás van a dar hasta bolsas. O sea, pero él no elogió eso. Entonces aquí tenemos eso. ¿Cuál es la oblación digna? ¿Qué se le da a Dios realmente? Lo que realmente le corresponde, ¿verdad? Por justicia y por derecho. Bueno, luego tenemos la otra intervención, que es el oráculo mesiánico. Muy importante eso, ¿verdad? Porque entonces es lo que estamos viendo, ya el cumplimiento que se realiza realmente en la persona de Jesús. Eso es muy importante que ustedes lo puedan leer más adelante. Entonces, en el profeta Ageo, todo el tema va a ser el templo.
El templo, la importancia del templo. Ese templo que va a construir Esdras y Nehemías, bueno, con el pueblo, ¿verdad? No solito ellos dos. Ellos cuando llegan ahí encuentran las ruinas, encuentran escondido un rollo. Y ese es la Torá. Pero como ya les dije anteriormente, eran los 4 libros que estaban. Entonces, a raíz de que ellos la encuentran, la leen en público como un gran signo litúrgico, y entonces aquí viene la segunda interpretación, o sea, el Deuteronomio, que se escribe en esta época. Bueno, aquí está todo el interés teológico. Luego pasamos con Zacarías, que su ambiente es similar al de Ageo. Básicamente, todos profetizaron en nombre de Dios, del Dios de Israel. Tiene que ver el tema de la reconstrucción del templo en Zacarías. Su mensaje no solo se refiere al templo, sino más bien a todo Jerusalén y Judá. Pero aquí se dirige especialmente a los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Pues los responsables del templo eran los levitas, a esa tribu le tocó, y claramente a la tribu de Aarón, que eran los levitas y los sacerdotes, ¿verdad? El Sanedrín, los sumos sacerdotes. Ok, entonces aquí tenemos a este profeta. Esta es su ubicación cronológica y tenemos 2 partes. Primero está su actividad, que ahí tienen muchas visiones, tiene hasta 9 visiones me parece. Luego hay discursos, luego está el ayuno para recordar la destrucción del templo. También hay conversaciones. Aquí en la página 338 y 339, a esta parte se le va a llamar el libro de las visiones. Aquí tienen ustedes todas las visiones y sus interpretaciones. No nos da tiempo de entrar con ellas. Luego está el tema de los discursos y en los discursos es interesante ver el tema de la salvación mesiánica. Y en los discursos está la pregunta que también le hacen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entonces aquí está la pregunta en el capítulo 7 del 1 al 14. ¿Se debe ayunar todavía? ¿Ahora se debe de ayunar? Y luego en la parte segunda de Zacarías están los oráculos. Entonces acuérdense, tiene visiones, diálogos y oráculos. Y en los oráculos, pues nuevamente el juicio de las naciones. Y aquí tenemos lo que estamos hablando anteriormente. Lo que dijimos que tenía que hacer el Mesías, reunir al pueblo disperso. Aquí lo tienen ustedes en la página 347. Nosotros terminamos la liturgia con Cristo Rey. Ok, aquí lo tienen. Es Rey portador de paz. Jesús lucha contra el mal, pero no lo hace con violencia, ¿verdad? Sino que Él es el príncipe de la paz. Luego Él protege también a su pueblo, pero no lo protege como querían ellos que lo hiciera contra los romanos, sino que dándoles orientaciones de cambio de actitudes y de mentalidades, ¿verdad? Interno. O sea, el cambio es de cada persona. Pero ya se dan cuenta ustedes que las instituciones son organizadas por las personas. Entonces, si son corruptas es porque las personas son corruptas. O sea, las instituciones no aparecen corruptas así nada más, sino que es la persona es la que hace la institución. Y ahí es donde Jesús va a tener el tema siempre de la primacía del ser humano. O sea, la dignidad humana en el mensaje de Jesús es lo prioritario. Por lo tanto, si hay una institución, ya sea el templo, ya sea el Sanedrín, ya sea el sábado, ya sea la ley, lo que sea,
tiene que estar al servicio del ser humano, no el ser humano esclavo ni del sábado ni de la ley. Por eso Pablo va a hablar después de que el mensaje de Jesús nos ha hecho libres y que nosotros no debemos, esa es la lectura de hoy, de Gálatas, y no debemos esclavizarnos, ¿verdad? Bueno, entonces después están los oráculos, el triunfo final del Señor, el pastor herido y la salvación del pueblo en el capítulo 13, ¿verdad? Y aquí tenemos el tema del rey, ¿verdad? El triunfo final del Señor como rey de todas las naciones. Y ustedes van a encontrar en la página 352 el mensaje teológico. Tema central del libro es la firme convicción de que Dios guía el sucederse de los acontecimientos humanos hacia la salvación, en el caso nuestro, ya no de un pueblo, sino de la salvación de la humanidad. O sea que ya desde Jesús, nosotros no podemos ver nada de lo que pase, ni esta pandemia, ni las consecuencias de la pandemia, ni otras cosas que puedan haber, no se pueden ver como castigo, porque si nosotros vemos como castigo, anulamos concretamente todo el tema de la redención, porque y entonces, si Jesús murió para salvar a la humanidad, claro que es cierto que la salvación no es mágica, cada quien tiene que asumirla, pero eso es problema de la persona, no de Dios. Dios ya perdonó, Dios ya dio el salvoconducto. Ahora, si la persona no lo quiere, pues ya vieron ayer en la invitación del banquete. Si no lo quieren, pues ¿qué va a hacer? No los obliga, sino que lo lleva para más gente. ¿Sí se fijan? Entonces, ese sentido, que Dios no es ajeno a todo lo que está pasando en la historia humana. Sin embargo, también estas naciones, aunque no tengan conciencia de ese Dios, van a tener que dar, pues, van a tener que dar las razones de lo que hacen o dejan de hacer. Bueno, y aquí en los versículos del 9, vamos a ver, en los capítulos del 9 al 14, vamos a encontrar las imágenes mesiánicas del rey. Aquí es donde encontramos que entra montado en un pollino, o sea, en un burrito. Esta imagen es mesiánica. Esa la tenemos, la leemos justamente el Domingo de Ramos. Aquí la tienen en este tema. Es la figura del rey que entra en Jerusalén sobre un pollino trayendo la paz. También aquí hay imágenes de pastor. Y aquí en el capítulo 11, imágenes de pastor. En el capítulo 12, que trae la salvación y la reconciliación del pueblo. De hecho, Jesús, el significado del nombre, es Salvador. Dice aquí que la dificultad para comprender el significado exacto de los textos no ha impedido a la tradición cristiana leer en esas figuras una anticipación de los acontecimientos realizados por Jesús. Entonces, el tema mesiánico, que ustedes lo encuentren en cada profeta, es sumamente importante. El contexto histórico y el relato y el mensaje mesiánico. Luego entramos a Malaquías, que ocupa el último lugar de la lista de los 12 profetas menores, ¿verdad? Su nombre parece que es el nombre propio del autor. Malach, ¿verdad? En hebreo, Malach, mensajero. El libro tiene carácter homilético y pastoral. ¿Qué quiere decir? Es una homilía. Una homilía es fíjense, una homilía no es un sermón, no es un regaño, ni tampoco es hablar de cosas como abstractas. Una homilía es tratar de comprender la palabra de Dios en la historia
actual para poderla aplicar, para hacerla vida, para poderla encarnar. Entonces, este es el sentido de Malaquías, el sentido homilético. Y por eso tiene un sentido pastoral, porque realmente se quiere llevar a la práctica. ¿Qué ejemplos tiene él? Por ejemplo, habla del amor de Dios. O sea, no es cierto entonces que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que castiga, que no es igual al del Nuevo Testamento. Las personas dicen eso porque no lo leen desde el contexto en que se escribió. Pero si lo leyeran desde el contexto que se escribió, se darían cuenta de que ahí hay amor, ahí hay misericordia. Por ejemplo, dice, el amor de Dios os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué se nota su amor? Y entonces hay una serie de interpretaciones, ¿verdad? Léanlo. Esta página es preciosa, la 359. La honra que hay que darle a Dios, la mezquindad con Dios, cómo ha de ser esa fidelidad a la alianza, ¿verdad? Entonces, aquí luego hay los sacrificios que le agradan a Dios como parte del texto, las acusaciones a los sacerdotes. Hasta el día de hoy no debemos asustarnos. Esto está antes de Jesús, mucho antes, 400 años antes de Jesús, y tenemos los mismos problemas en la historia. Bueno, aquí el tema también de los matrimonios mixtos. Fíjense que aquí es interesante que ustedes lean, porque es Malaquías, el tema del divorcio en la ley de Moisés, cuando Jesús dice cómo había planeado Dios en la historia que fuera la relación matrimonial, pero cómo por necedad Moisés había cambiado. Aquí tienen ustedes esa reflexión. Luego el día del Señor, que otra vez lo que hay que dar en el templo, el premio de los justos y el mensaje teológico. El libro es pequeño y tiene mucho aprecio para el culto del templo, para las leyes referente a la vida práctica. Luego tenemos otro libro que es muy importante, ya lo mencioné al principio, Jonás. Aquí tenemos también la misericordia de Dios, una misericordia enorme que quiere perdonar al gran enemigo de Israel. Ese también es un profeta que hay que leerlo. Cómo él hace un gran berrinche porque no quiere cumplir con esa misión. Entonces dice que no. Y entonces al final se va para otro lado, que es cuando hay una gran tempestad en el barco y lo tiran al mar, porque él dice que es por él que está esa tempestad, porque ha desobedecido a Dios, se lo traga una ballena, pasa ahí 3 días, lo escupe justamente en la playa de Nínive para que vaya. O sea, es como una novela, ¿verdad? Por eso decía en el libro, parecido a Job, en cuanto que Job es como un cuento. Pero básicamente Jonás fue llamado por Yahvé para que fuera a predicar a Nínive y decirle que cambien y que él los va a perdonar. Y eso no quiere. Jonás quiere que los castiguen, ¿verdad? Entonces, como se niega la primera misión, Dios lo vuelve a llamar a una segunda misión y luego Jonás se enoja tanto, dice, con la indignación de Jonás ante el éxito de su predicación. O sea que tuvo éxito porque todo Nínive, hasta los animales, se convirtieron. Pero él, en lugar de alegrarse, se pone furioso, ¿verdad? Y entonces él va a explicar por qué es que realmente él está tan enojado. Ese libro es muy bonito. Y
Y Jonás, pues, que no entiende que Dios sea misericordioso con el que ha causado tanto daño. Es un poco también lo del hijo mayor que se quedó, ¿verdad? Que no entiende que el papá sea tan cariñoso y que le haga fiesta a ese hijo que se fue a perder todo el dinero del padre. Bueno, pues ya ven, todo no es tan novedoso, incluso las parábolas de Jesús. Si vemos en las parábolas de Jesús, hay una gran síntesis. Lo que ustedes pues deberían, como consecuencia de leer estos textos de los profetas, es admirar, pero no solo admirar, sino quedarse así con la boca abierta de la capacidad de síntesis que tenía Jesús para desarrollar todos estos grandes temas en una parábola tan sencilla como la oveja perdida, o como el hijo pródigo, o como el buen samaritano, o encontrar en la soberanía de Dios, por ejemplo, al poeta Jesús diciendo que las flores las cuida Dios con una ternura y cariño que las viste tan hermosamente, y a los pajaritos los alimenta, y el cabello de nuestra... A mí se me caen miles de pelos en la cabeza todos los días, pero imagínense que Dios sabe el nombre de cada uno de ellos. Bueno, yo los vivo dejando tirados por todos lados. Pero para que se noten ustedes la capacidad de Jesús de poderle hablar al pueblo de una manera tan sencilla. ¿Por qué? Porque ve a Dios en todos lados, lo ve en todas formas, lo ve a donde se dirige su mirada, ahí está Dios. Y entonces aquí tienen el mensaje final el mensaje teológico de Jonás. Después tenemos a Joel, que ocupa el segundo puesto entre Oseas y Amós, ¿verdad? Es chiquitito. El esquema del libro de Joel es exhortación a la conversión, el día del Señor, ya entran los temas escatológicos, es decir, otra vez como lo mismo, que Dios interviene en la historia, no está lejos, pero hay como un tiempo de Dios, y ese tiempo es el que va a tener que esperarse, ¿verdad? Y que no todo el mundo está dispuesto a tener esa paciencia. Entonces, dice que el tema central del libro se puede sintetizar con las siguientes palabras. El Dios de Israel es único y es Señor del mundo y de la historia. Dice, eso hay que subrayarlo. Manda a los elementos de la naturaleza. Ya vemos a Jesús caminando en las aguas, ¿verdad? Pero también, y no solo eso, sino calmando la tempestad. Entonces manda a los elementos de la naturaleza. Y puede también trastornar sus leyes, o sea, oscurecer el sol, la luna, las estrellas y las catástrofes. Eso también se ve en la muerte de Jesús. Se ve que pasa todo eso, ¿verdad? Guía los asuntos humanos y juzga con severidad el comportamiento de los hombres. Pero, aquí viene, pero utiliza su omnipotencia para comunicar su espíritu que transforma a quien lo recibe. Es decir, su poder no lo usa para destruir. Oigan bien lo que dice aquí, usa su omnipotencia para comunicar su espíritu. O sea, es el espíritu el que ora en nosotros, el que nos transforma, el que nos ilumina. Y eso a quien decide recibirlo, ¿verdad? Y lo hace capaz de juzgar a los acontecimientos desde otra perspectiva, o sea, de la de él. Esa sería como la síntesis de Joel, y hay más, ¿verdad? En el tema del Día del Señor. Y ya por último, pues tenemos los dos, a Daniel, que él va a ser como un tema apocalíptico. Aquí hay que decir que el Apocalipsis es un género literario. Así como dijimos que Jonás era como una novela, que Job como un cuento,
la apocalíptica es un género literario también, como una novela o como un cuento. Tiene sus características específicas. Por eso está llena de símbolos. Para entender la apocalíptica hay que entender los signos. Si no se entienden los signos, no se entiende el significado del libro. Luego, hay que darse cuenta, y eso es muy sencillo, ustedes ya tuvieron que darse cuenta de que todas las destrucciones de Israel se han debido a los imperios que quieren adueñarse no solo de Israel, sino que de todas las naciones, pero el Israel está de paso y tiene que ir con ellos, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, son los grandes imperios que van de un lado para otro para querer tener más territorios. Vemos que el imperio más grande que duró más siglos fue el romano. Ese fue el que duró más siglos, ¿verdad? El imperio romano. Pero antes del imperio romano hemos tenido cantidad de imperios que han ido desde Asia a Europa. Están, por ejemplo, los mongoles. Hay cantidad de imperios, los asirios, los babilonios, los persas. Y ahí no nos metemos tanto los mongoles porque ya son la parte de China, pero ellos llegaron hasta Europa. Entonces vean ustedes que cuando ellos van arrasando todos los pueblecitos y naciones que van en el camino donde ellos van pasando. Entonces, desen cuenta de que el tema que tiene Israel, pero así como metido entre ceja y ceja, es pues esa nación que le ha dado Dios a ese pueblo y que no hay manera que haya paz en ese pueblo porque ya viene un imperio, ya viene otro, y el único que le llegó, que pudo confederar todas las tribus y reunirlas fue David. Por eso a Jesús le van a decir hijo de David, porque como Mesías él tendría que hacer lo mismo. Pero ¿qué era lo que hacía David? ¿Qué fue lo que hizo? Pues él era un guerrero, él iba a pelear contra todos los pueblos. Acuérdense que él justamente a quién vence, a Goliat, que era el de los filisteos. Y a partir de esa historia, él va venciendo a todas las naciones que quieren a poder pasar por Jerusalén, ¿verdad? Pero eso no duró tanto tiempo. David solo reinó 40 años. Y luego Salomón otro tiempo más, pero después de Salomón todo eso terminó. O sea que Israel tuvo ese momento de oro y de sabiduría, tal vez 100 años. Y eso se quedó en la memoria, como en Guatemala se quedó en la memoria un señor Ubico, que el tiempo de Ubico, que la gente hablaba de Ubico, ¿y quién era Ubico? Y ustedes preguntan, ay, que uno dejaba su bicicleta en la puerta y el policía entraba, señora, dejó su bicicleta, y ahí la entraba. Entonces, suspiraban por Ubico, ¿verdad? Igual, Israel suspiraba por David y esperaban que el Mesías volviera a hacer exactamente lo que hizo David, que reunió las tribus y le dio a cada uno su territorio. Si no construyó él específicamente el templo, pero realmente dejó todo preparado para que lo hiciera Salomón, ¿verdad? Entonces se desarrolló el templo. Entonces ese templo fue la gloria de Israel, era lo más importante que tenía Israel. Entonces ya Jesús le va a ir dando otra interpretación. Entonces David peleó contra los enemigos, Jesús peleó contra los enemigos. David le dio a cada tribu su territorio. Jesús unificó las tribus. David reinó en Israel. Jesús reinó en Israel también. Entonces, solo que lo hace de una forma diferente. Entonces, la apocalíptica es esta que ya se van a dar cuenta ustedes que cuando no solo Daniel, sino la Apocalipsis de Juan, básicamente el enemigo son los imperios. En el caso de Juan, el dragón, la bestia, pues es Roma, claramente, porque es la que se ha vuelto sangrienta y la que está destruyendo a toda la nación. Y no es tanto el tema religioso, porque Roma, como era politeísta, le daba lo mismo que los israelitas tuvieran o no tuvieran a Yahvé o le dieran culto a él o no.
Ese no era el problema mayor. El problema mayor era cómo el pagar impuestos, el tenerlos sometidos a trabajos obligatorios, pues hacía que ellos se rebelaran, porque ellos querían ser una nación libre. Bueno, entonces aquí tienen el libro de Daniel. Es el cuarto de los profetas mayores y tiene que ver, Daniel tiene que ver con otro imperio. Ahora es con el griego. Aquí vamos, aquí el contacto aquí de esta etapa es los macabeos, ¿verdad? Así como tuvimos en los otros un contexto histórico, aquí tenemos a los macabeos. Entonces, toda la simbología la vamos a ir viendo en relación con el imperio, que en este caso es el imperio de los Ptolomeos, el tema de las situaciones religiosas. Pero acuérdense que igual que los romanos, los griegos también tenían casi los mismos dioses que los romanos, solo que con otros nombres, ¿verdad? Pero entonces aquí hay un problema con Antíoco, que era el rey, que él quiere imponer. Aquí sí venimos con una especie de imposición. Porque si se recuerdan, con Isaías vimos que los babilonios ellos casi no se metieron. Es más, dejaron que Ezequiel pudiera desarrollar su yavismo en las sinagogas, se desarrollaron las sinagogas. Entonces, aquí vamos a ver este sentido simbólico de la historia. O sea, cómo la historia tiene una serie de símbolos. Miren, esto es muy interesante y lo deberían de leer. Está en la página 398. Daniel y la Apocalíptica. Y solo para leerlo así rapidito, sin que ustedes entren mucho a la comprensión, cómo se formó el libro, cómo está estructurado, pero básicamente Daniel y la Apocalíptica. Y en los primeros capítulos pues están las narraciones y también tiene visiones. Entonces, y aquí aparece otro reino, ¿verdad? Nabucodonosor. Están los reyes sabios, todo esto, pero ya aquí básicamente ya es otro tema de literatura. Ya es a través de signos, de símbolos. No tiene sentido de destrucción, porque si ustedes ya captaron, ya todo el pueblo está destruido. Ya no es que ellos tengan, o sea, el apocalipsis no es la destrucción. La apocalipsis es la forma de escribir esperanzadora de que esta destrucción que estamos viviendo en este momento, Dios en su plan salvador lo va desarrollando, lo va a ir desarrollando a otro nivel de historia. Entonces la apocalíptica tendrá que ver con la escatología, ¿verdad? Es decir, nosotros, si lo vamos a ver desde otro plano, ok, nosotros somos personas humanas creadas de barro con el Espíritu de Dios dentro de nosotros, con la tendencia de ambivalencia, más que tendencia, somos ambivalentes. Podemos hacer mucho bien y podemos hacer mucho mal. Así somos. Okay, pero en el camino, esa va a ser la tensión de nuestra historia. Querer ir no tapando, sino querer ir superando toda la parte negativa, desarrollándola, mejorándola, y pues que por supuesto abonando la parte positiva. Esa es nuestra lucha en la historia. O sea, es una guerra interna de nosotros. Okay. En esta guerra interna nosotros nunca vamos a resultar vencedores, pero seguimos luchando hasta el último día de nuestra vida y aquí viene el apocalipsis, ¿verdad? Entonces, en todo eso que hicimos se nos va viendo como un activo de nuestra vida. Y entonces luego
aparecen los cielos nuevos, la vida nueva, la vida eterna, todo lo que llega a la plenitud, que nosotros lo trabajamos en nuestra historia con un grado muy grande de dificultad y que vamos a salir vencedores más que todo por la confianza y la esperanza puesta en el Señor que no nos abandona, pero que vamos a estar cayendo constantemente y levantando constantemente y esa va a ser la tensión de todo. Entonces la apocalíptica nos va a ir demostrando que no es un camino fácil, es el camino angosto del que habla el Evangelio. Y por eso cuando da un número de cifras de 144,000, no es ese número, es simplemente que es limitado, porque no todo el mundo va a querer caminar con esa tensión de vida, ¿verdad? Entonces, la apocalíptica no es un género destructor, sino es un género que da esperanzas a través de la comprensión de los signos que se desarrollan en esa literatura. Casi siempre los signos representan a un gobierno que está destruyendo, que está causando mal. Entonces, el escritor apocalíptico quiere darle esperanzas a ese pueblo y las esperanzas son escatológicas. De ahí que ustedes van a ver que la mamá de los 7 macabeos, que van a quemarlos a los 7, les está dando ánimos a sus hijos que no claudiquen, que hay otra vida, que el que los crió en el vientre materno, ese es capaz de darles una vida mejor y les va a devolver el cuerpo. Prácticamente les está hablando de la resurrección. Entonces, igual que la apocalíptica del Nuevo Testamento. O sea, la Nueva Jerusalén es una realidad que se expresa con diamantes, porque no tenemos otras palabras para decir la cosa, cómo ha de ser de bello y de hermoso, y utilizamos lo que a nosotros nos parece bello y hermoso. El oro, el diamante, el zafiro, todas esas cosas a nosotros nos parecen hermosas porque brillan. Entonces es una ciudad de diamantes, sí comprenden, ¿verdad? Todo es una serie de imágenes para decir, simbólicas para decir la belleza de lo que espera realmente. Pablo lo va a poner de otra manera, lo va a poner más sencillo, como decir, la corona del que hizo una buena carrera. O sea, hizo una buena carrera durante la vida y luego pues va a recibir una corona de laurel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le está hablando a los griegos y los griegos así entienden la metáfora, ¿verdad? De lo que es la vida, como una olimpiada, ¿verdad? Bueno, así lo va a presentar. Y aquí, entonces, ante el momento de los macabeos, que es una gran destrucción nuevamente de otro imperio, pues entonces lo que está haciendo Daniel es dándoles esperanzas que no claudiquen con Yahvé, que sigan fieles a él. Y entonces ahí va dando una serie de visiones, de ejemplos y de imágenes, pues, como se imaginan el mal. Así como nosotros nos imaginamos, pues, que el diablo tiene cachos rojo, bueno, así nos imaginamos el mal, ¿verdad? Pues igual, apocalíptica va a dar imágenes del mal que está destruyendo, pero al mismo tiempo va a dar imágenes de esperanza para seguir, pues, siendo fieles y mantenerse. Bueno, rápidamente logramos avanzar en ese pedacito así con toda la rapidez del mundo. Yo espero que puedan leer esas fotocopias y así la semana entrante, lunes, entonces ya sí entramos rápidamente también, porque creo que tenemos solo 4 o 5 clases, no sé, para entrar con cada libro de los sapienciales. Y así terminamos. Acuérdense de leer las introducciones porque ese es el trabajo de nota de todos estos, ¿verdad? Lo pueden leer de su Biblia si no tienen las fotocopias, ubicar las preguntas que ya les dije, ¿verdad? Contexto histórico, contexto literario, el tema mesiánico y básicamente qué es lo que quiere decir el texto, el profeta.